Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast hoy de biopsicología y espiritualidad. Hello and welcome again to this podcast today on biopsychology and spirituality. Estamos hoy aquí con el apoyo de nuestro traductor y comentarista Simón Roa y los aportes de José Armando Valencia. So here we are with the translation and comments of Simón Roa and the contributions of José Armando Valencia. Y además tenemos aquí también la mirada escrutadora de doña Caterine. And here we also have the strict view of Caterine Que nos reenfoca y hace preguntas interesantes, that refocuses us and gives us interesting questions. aunque a veces se convierte en un excelente distractor. Even though sometimes she turns into an excellent distracting Brady. Vamos a tocar un tema We're going to bring a topic que de alguna manera se había mencionado antes. that we have been mentioned before. Y tenemos para ello que mirar o tratar de entender cómo se pasó del tantrismo antiguo, del proto-tantra, al vedismo. So from that we need to understand how is it that we go from the pre-tantra towards Vedism. Y del vedismo And from Vedism a el vedismo, que es la religión védica, al Vedanta y al yoga. from Vedism, which is the Vedic religion, towards Vedanta and then yoga. Y más adelante el resurgimiento del Tantra. And further along, how Tantra came back. Y en las previas de eso, un movimiento absolutamente revolucionario para su época que fue el budismo. And before that, a very important movement that was very transgressive for that time, which is Buddhism. Pero para esto me sigue preocupando un tema. But for this, I worry still because of a topic. Y es el mismo tema que surgió para esa época. O sea, volvemos a tocar la misma problemática que generó esos cambios en esa misma época. And it is the same topic at that time. So right now we are touching the same problematic that they were handling at that time. Y es el proceso de echar un discurso filosófico para tratar de interpretar y entender y explicar las cosas. Which is the process of creating a philosophical speech in order to understand things. Cuando realmente hay un proceso real, material, físico que las determina. When truly there is a physical, material aspect that determines things. Entonces ya hemos hablado muchas veces y por eso estamos reunidos aquí en este podcast los que estamos. So many times we have spoken about this, and that is why we are here gathered, the ones we are here in this podcast. Y la absoluta necesidad de aterrizar los procesos del yoga, Which is the absolute need to land the yoga processes, bajarlos de todo ese discurso metafórico, simbólico que es casi infantil. to bring them down to earth from that metaphorical speech that is almost childish. Y tratar de entender la búsqueda espiritual humana desde unos fundamentos reales. And to try to understand the human spiritual quest from real foundations. Y un fundamento real actualmente And a real foundation currently solo puede estar basado en la ciencia. can only be based on science. Entonces tenemos dos campos para abordar. Then we have two fields to approach. Lo que hasta ahora está demostrado por la ciencia What until now has been proven by y science lo que todavía no. and what hasn't. En el primer caso, On the first case, el proceso de la comprensión espiritual, de trascendencia y desarrollo humano the process of the comprehension of the spiritual transcendence and the process of the human being, si se quiere abordar como un proceso serio y conciso, if one wants to approach it as a serious and concise process, debe claramente atender, ser entendido y basarse en los principios científicos que estén demostrados. one must clearly pay attention and be based on the proven scientific principles. Y obviamente, And obviously, aquello que la ciencia no ha comprobado, those things that science has not been able to prove, pero que también hace parte de esa búsqueda o fundamenta de alguna forma la búsqueda espiritual, but also give foundation to that spiritual quest, pues no se resuelve. well, is not solved. Simplemente se trata de explicar y fundamentar en hipótesis, teorías, símbolos, mitos, leyendas. It is simply tried to
be explained or founded in myths, legends, and other stories. Estructuras de creencia irreales, Structures of belief that are not real, sin fundamento real, without a real foundation, que nos ayudan a dirigir nuestra acción. that help us direct our action. Y ese es precisamente el tema de hoy. And that's precisely today's topic. Cómo toda esa serie de creencias How all those series of beliefs nos acompañó como especie humana desde el principio came along with us as a human species from the beginning, y con ese fundamento simbólico y real with that symbolic and not real foundation. se descubrieron, desarrollaron y ofrecieron como solución They discovered and offered as a solution para problemáticas muy profundas, for very deep problematics. pero finalmente But in the end, soluciones sin bases. unfounded solutions. Confounded solutions, o sí, así está, muy bien. Entonces, bueno, este tema no es cualquier cosa, This topic is not just any topic, porque vuelve a poner en tela de juicio because again, we put into the place of judgment todos los fundamentos, todas las teorías espirituales, todas las escuelas, todas las líneas espirituales all the foundations, all the spiritual lineages, all the spiritual schools and philosophies que durante miles de años se vinieron desarrollando that for thousands of years have been developed. y que hoy en día And nowadays, muchas personas continúan creyendo many people keep on believing de forma ciega, blindly, a pesar de que la ciencia haya desarrollado otras comprensiones, even though science has already developed other comprehensions, otros entendimientos. other understandings. Y eso es preocupante, And that is worrisome, porque siempre ha habido una lucha porque el conocimiento se desarrolle. because there has always been a quest or a fight for knowledge to be developed. Y eso es lo que acabamos de hablar al principio de este podcast. And that's what we spoke about at the beginning of this podcast. Cómo el proto-tantra How Proto-Tantra fue finalmente asumido y solucionado por la religión védica, was assumed by the Vedic religion, que finalmente se terminó transformada en el Vedanta that in the end ended up being transformed into Vedanta a través de los Upanishad, through the Upanishad, a través del yoga through yoga, y en el entretanto el budismo. and meanwhile in Buddhism. Y tal vez esto que estoy diciendo no sea una descripción tan exacta o precisa, And maybe what I am saying is not such a precise description, pero por lo menos nos da la idea de que todo cambió y evolucionó. but at least it gives us the idea that everything changed and evolved. Y seguir insistiendo, And I'll keep on insisting. y porque hoy no cambiaría y evolucionaría también. Why wouldn't it change and evolve today as well? Tiene que evolucionar. It has to. Y lo primero que, como ya lo hemos visto en otros podcasts, debemos asumir o abordar So the first thing that we need to approach and assume, as we have seen in other podcasts, es el proceso de las creencias en sí mismas. is the process of beliefs, of structures of beliefs on themselves. En esta escuela nosotros consideramos, In this school, we consider, y de forma muy seria, muy concisa and in a very serious and concise way, y muy determinada, and very que determined, el conocimiento espiritual no baja del cielo, that spiritual knowledge does not come down from heaven. que no es el resultado de una revelación mágica. It is not the result of a magical revelation. Por lo tanto, esas personas que tienen ese tipo de creencias nos resultan un poco extrañas y disociadas de la realidad. For the matter, those people that have those kinds of beliefs seem to us kind of dissociated from reality. Y sí, yo personalmente hago un cuestionamiento bastante fuerte al respecto de esas actitudes. And yes, personally, I do a very strong questioning in regards to those attitudes. Considero que una persona que cree que las verdades son reveladas y que están en libros que son sagrados y son intocables, pues considero que esas personas tienen una disociación con la realidad. I consider that those people that believe that there is this truth and it is written in these sacred books, they have a dissociation with reality. Entonces, tenemos entonces en esta escuela
propensión a querer entender el pensamiento simbólico antiguo. So in this school, we have the tendency to want to understand the ancient symbolic thinking Desde sus fundamentos biológicos, from its biological foundations, prácticos y materialistas. practical and materialistic ones. Y por eso mismo tratamos de ver todo ese proceso de desarrollo del pensamiento espiritual desde esa visión. For the same reason is why we see the spiritual development from that same vision, from that same line. Entonces nos vemos desde lo biológico, So we see it from the biological side, tratando de entender el proceso de la conciencia trying to understand the process of consciousness como una estrategia que participa en la supervivencia. as a strategy that participates in survival. Entonces ahora Simón y José me mostraban una enseñanza desde lo biológico, So Simon and Jose were showing me a teaching from the biological, donde ya se entiende como un principio que los organismos, incluso los más elementales, where it is understood as a principle that even the most elementary organisms ya tienen un nivel de conciencia a través del cual se relacionan con su entorno have a certain degree of consciousness through which they relate with their environment. y pues además tienen un nivel de memoria y de pensamiento And in addition, they have a great degree of memory and thinking que les permite anticipar el futuro that allows them to anticipate for the future y poder determinarse hacia él. and to be able to determine themselves towards it. Pero no nos llevemos a engaños. But let's not trick ourselves. Esto alrededor simplemente de la supervivencia, por ejemplo, en la consecución de comida. This is simply around survival. For example, to get food. Y claro, afortunadamente ya desde la ciencia se está hablando de algo que es fundamental en todo organismo vivo y es el movimiento. And of course, fortunately, from science, they are talking a lot about a foundation in the living system, which is movement. Entonces, hasta los organismos más simples tienen conciencia, So even the simplest organisms have consciousness, memoria memory, y algún nivel de estructura cognitiva donde se pueden predeterminar hacia el futuro, and a certain level of cognitive structure that allows them to anticipate the future resguardando, por ejemplo, comida by, for example, storing food somewhere o identificando dónde pueden conseguir buena comida. or identifying where is a good place to get food. Y además diferenciando lo que es la comida sabrosa de la que no lo es. And in addition, being able to differentiate good or tasty food from the one that doesn't taste that well. Y todo esto son simplemente estrategias de supervivencia. And all of these are simply survival strategies. Entonces, si hasta los organismos más simples So if even the simplest tienen estas organisms cualidades, have these qualities, ustedes imagínense el ser humano, so imagine the human being, cómo obedece a esto, pero a partir de un pensamiento y una conciencia tan complejos. how it obeys to all of these from such a complex thinking structure. Entonces, allá hablando específicamente de los humanos, So talking specifically about humans, volvamos a recordar que no es tan fácil definir la conciencia. let's remember that it is not so easy to define consciousness. De una manera simple, In a simplistic way, simplista a mi parecer, which is simplistic to my way of seeing it, pero es necesario hacerlo así para poderlo entender más fácilmente. but we need to do it like this to be able to understand it easily. La conciencia pareciera ser una forma de saberse a sí mismo en un entorno determinado. Consciousness would be apparently the knowing yourself in a determined space. Entonces, saber lo que se hace, So to know what you do, lo que se vive, what you live, y en este caso el ser humano lo que se piensa. and in this case of the human being, what you think. Y gran paréntesis que retomaremos en otro podcast, Big parenthesis we will take again in another podcast. para que nos riamos un rato In order to laugh a little bit, y de esa forma reconfirmo lo que he venido diciendo desde hace tanto tiempo en mis charlas. and in that way I confirm what I have been saying for so long in my lectures, Es que finalmente la psicología moderna which is that finally modern psychology lo que está comenzando a replicar los principios milenarios del yoga al respecto de la mente. what they are starting to do is to replicate the millenary principles from yoga to treat the mind. Y muchos profesionales de la psicología, And many psychology professionals, en este caso de la psicología cognitivo-conductual, in this case from the cognitive behavioral therapy, hablan de la, ¿cómo es que llama? De la metacognición. they talk about metacognition. De la Metacognition. metacognición, Metacognition. que consiste
o es el principio más importante dentro del proceso de la terapia psicológica. which is one of the most important principles inside the psychological therapy. Y consiste en simplemente poder desarrollar la capacidad de saber lo que se piensa. Which is simply to be able to develop the capacity to know what is it that you're thinking about. Y eso es algo que el yoga viene hablando hace más de 2000 años. And this is something that yoga has been saying for more than 2000 years. Y además, dentro de la psicología cognitivo-conductual, In addition, inside the cognitive behavioral therapy, también se entiende que las emociones, los sentimientos y el movimiento, la acción, it is also understood that the emotions, the feelings, and also movement, behavior, action son resultados del pensamiento. are the result of thought. Tal cual es lo que dice el yoga desde hace siglos. That's what yoga has been saying for centuries. Es lo que yo vengo enseñando desde hace mucho tiempo. It's what I have been teaching for a long time already. Ustedes los que me están escuchando, Those of you who are listening to me, pues tal vez ya conocían mi discurso maybe you already knew my speech y cómo yo cuestiono tanto and how I question so much y considero un error and I consider a mistake. Esas líneas y escuelas que comprenden el yoga Those lines and schools that understand yoga como una estructura religiosa. as a religious structure. Es absolutamente inútil. It's absolutely useless. Y es una estrategia timorata de supervivencia. And it is a clumsy strategy of survival. La creencia en dioses. The beliefs in God. Y ese es lo que fundamenta este podcast. And that is the foundation of this podcast. Pero entonces ahí vendría a preguntarme el tema de por qué surgiría entonces yoga como una religión. Es porque en esa época... So I want to ask why yoga becomes a religion, begins as a religion. Y sería entonces porque en esa época And it will be because in that time la estructura religiosa o de creencias en dioses era lo que funcionaba. the religious beliefs is what works. Esa pregunta es el objeto de este podcast That question is the object of this podcast, y ya vamos para allá. and we will head towards there. Ustedes saben que yo me voy por las ramas So you know I go through the branches, y acabo de abrir un paréntesis and I just opened up a parenthesis para volver a recordar to remember again cómo el yoga how yoga sigue vigente is still valid living y va a terminar siendo absorbido and will end up being absorbed por las profesiones reconocidas por el Estado, by the recognized professions of the state. en este caso la psicología, In this case, psychology. sin dudar la psiquiatría, Without any doubt, psychiatry. pero nos vamos a reír But we're going to laugh. porque las técnicas que ellos usan en sus terapias Because the techniques that they will use in their therapies van a ser pirateadas del yoga. are going to be copied from yoga. Esto es importante. This is important. Yo lo digo de esa forma. I say it like this, Y estoy de acuerdo con el proceso. and I do agree with the process that is happening. Es muy difícil profesionalizar, It is very hard to make something y eso es professional, lo que yo cuestiono, and that's what I question. una disciplina que la mayoría de la gente la asume como una religión. A discipline that most people assumes as a religion. No hay nada menos serio que una religión. There's nothing less serious than a religion. Son solo estructuras de creencias irracionales They are just irrational belief que structures no solucionan nada. that don't solve anything. Entonces, ¿cómo querrías tú que el Estado reconociera el yoga como una profesión? So how could you think that the state would recognize yoga as a profession? Cuando la mayoría de los profesores de yoga, y sí, ya me van a tirar piedras y huevos, yo sé, When most of the yoga teachers, and I know you're going to throw tomatoes at me already, están bastante confundidos are quite al confused respecto de lo que realmente es yoga. in regards to what yoga is. Ponen las manos al frente del pecho They put their hands in front of their chest, y sonrisa de que no matan una mosca and they would put this face that they don't kill a fly, y dicen namaste. and they say namaste. Y piensan que con eso ya hicieron todo. And they think that with that they already did everything. Porque su ser divino reconoce al ser divino del otro al que están saludando. Because their divine being recognizes the divinity on the other that Eso they es are saluting. absolutamente ridículo, inútil. This is absolutely ridiculous and useless. Es una cuestión que no tiene nada que ver con el proceso de la mente. It's a question that has nothing to do with the process of the mind. Entonces, ¿cómo quieren que un Estado reconozca yoga como una disciplina profesional? So how would you like a state to recognize yoga as a professional thing? Entonces, bueno, sorprendentemente la psicología lo fue en algún momento. Well, surprisingly, psychology was at some point. Yo todavía no entiendo.
Bueno, sí entiendo, pero no me gusta decir que no entiendo cómo es que el psicoanálisis se volvió disciplina reconocida por el Estado. Okay, so I do understand, but I like to say that I don't get why psychoanalysis became a recognized discipline Una for the state. Absurda estructura de creencias An absurd belief structure que pegó pues porque Freud realmente escribía muy sabrosito y era una persona muy simpática. that sticked because Freud would write really well and was very sympathetic, so people liked it. Por eso es que digo que es otra religión, That's why I say it is another religion, porque Freud es casi como un mesías because Freud became like a kind of messiah al que nadie cuestiona. Bueno, digo ellos, los psicoanalistas, to whom nobody questions. Well, I mean, the psychoanalysts never question him porque trae la verdad revelada de la mente. because he brings the unveiled truth of the mind. En fin, pero bueno, eso fue el proceso inicial de la psicología. So that was the initial process of psychology, Y pues, insisto, and I insist, si el yoga por su falta de consistencia práctica científica if yoga, because of its lack on scientific and practical consistency, no puede ser convertido en una profesión, cannot be turned into a profession, pues toca a otras disciplinas ya reconocidas well, other recognized disciplines piratear, will have to copy it asumir, and assume it, tomar, to take, robarse to steal las técnicas del yoga. the techniques of yoga. Dije las técnicas, I said the techniques porque las creencias, because the beliefs, todos esos discursitos misticoides, all those mystic discourses or todas las speech, estructuras simbólicas que de forma infantil la gente del yoga sigue, all those symbolic structures that the people from yoga follow, pues obviamente no sirven en el proceso profesional. well, obviously, they are not useful in the professional field. Pero las técnicas sí. But the techniques are Aterrizar lo que es la meditación como disciplina de trabajo de la mente. to land meditation as a discipline to work on the mind, Y por ejemplo, todas las técnicas y principios alrededor del desapego que ahora se trabajan también en la psicología actual. and for example, all the techniques and approaches towards detachment that nowadays are being used for current psychology. Y la forma como uno puede construir su, como dicen actualmente, autoimagen. And the way in which one can get to build their own self-image, as they say nowadays, Dentro de las posibilidades que permite el cuerpo, inside of the possibilities that the body allows, el entorno the environment, y el propio psiquismo. and the psyche itself. Pues todo eso son principios del yoga All those are yoga principles que la psicología moderna toma, that modern psychology takes, pero no reconoce de dónde viene. but does not recognize where it comes from. Entonces, lo duro de esto es que los profesores de yoga van a quedar como unos payasitos, So the hard thing of this is that the yoga teachers are going to be like clowns, encargados de divertir a la gente, ¿cómo es que se llama? De recrear, son recreacionistas. they are like recreationists, they Vale. will be in charge of entertaining people, Y una especie de masajistas mentales and some kind of mind masseuse donde la gente va a relajarse, where people go to relax, pero no va a ser un proceso de transformación. but not to do a process of transformation. Y se nos olvida que el yoga And we forget that yoga no es ni masaje ni relajación, is not massage nor relaxation, ni es para ocupar el tiempo en algo saludable, nor to occupy the time in something healthy, sino que es una estructura muy concisa, compleja y profunda para transformar la vida a través de transformar el proceso mental. but it is a very concise structure in order to transform life from transforming the mental process. A lo que quería llegar es que con el tema de la psicología y el yoga, What I wanna arrive is that with psychology versus yoga, puede ser que en la psicología empiecen a aplicar las técnicas del yoga, maybe in psychology begin to apply the techniques of yoga, pero en sí el acercamiento como tal de la disciplina de la psicología but the approach that psychology is gonna take no va a permitir realmente para el cumplimiento del propósito de transformativo de yoga. is not gonna allow the transformative process that yoga is. ¿No? Or is it not? Tienes toda la razón, Simón, es un muy buen punto, So you're completely right, it's a very good point. porque efectivamente la psicología es una ciencia de la salud. Because effectively psychology is a health
health science. Hasta hace muy poco, a mi modo de ver, una pseudociencia de la salud. Until not so long ago, to my way of saying it, a pseudoscience of health. Lo bueno es que voy a poder hacer salsa napolitana aquí para el resto de mi vida porque recibo tomates de los profesores de yoga y de los psicólogos. So the good thing is I'll be able to do Napolitanian sauce for the rest of my life since I get so many tomatoes from yoga teachers and psychologists. Porque sí, o sea, la psicología ha sido un chiste, qué pena decirlo. Because yes, truly psychology has been a joke. I'm sorry to say it. Afortunadamente, Fortunately, aparecieron las neurociencias the neurosciences appeared, y hoy ya la psicología puede desarrollarse sobre comprensiones científicas. and nowadays psychology can get to develop in scientific ways. Pero vuelvo a decir, But again, I say, sus limitaciones its limitations van en torno a que la psicología go around the fact that psychology simplemente busca resolver problemas de salud mental o de problemáticas mentales. simply intends to solve mental problems or mental issues. De ahí From there, toma las técnicas del yoga. it takes the techniques of yoga. Incluso se basa obviamente en comprensiones del yoga, It even bases itself on yoga comprehensions. pero el yoga en cambio But yoga instead es una solución integral. is an integral solution. No se basa en problemas de conducta o de distorsiones It is not based on behavioral problems or distortion problems o de disfunciones, or dysfunctions, sino que se ofrece como una solución para una vida plena. but it is offered as a solution for a whole life, a fulfilling life. Pero hay que entender But one must understand que hay un principio moderno que es absolutamente lógico y adecuado, that there is a modern principle that is completely logical and adequate, y es el entendimiento which is understanding de que las personas tienen un libre desarrollo de su personalidad. that people have a free development of their personality. Y entonces, digamos que tratar de encuadrarlos en formas de disciplinas internas, So let's say that trying to square them into inner disciplines, porque se considera que son adecuadas, because it is considered that they are adequate, pues no es pertinente. is not the most pertinent thing to Entonces do. el Estado So state, moderno, the modern state, liberal, democrático, the liberal democratic state, permite que las personas escojan su camino. allows for people to choose their path. Por eso reconoce la libertad religiosa y de pensamiento That's why- y de conciencia. That's why it recognizes the right of having the freedom of religious freedom and conscious freedom. Pero un Estado verdaderamente democrático no promueve una línea única. But a truly democratical state does not promote just one line. Por eso la psicología That's why psychology se tiene que quedar simplemente en el proceso de la salud. has to stay simply on the field of health. Y entonces, Then, el yoga como un proceso de reeducación de la mente yoga as a process of re-education of the mind se queda en el punto de la elección individual. stays at the process of the personal choice. Incluso dentro del campo pedagógico institucional, Even inside the pedagogical field, institutional pedagogical field, sería un poco extraño y hasta riesgoso que se asumiera el yoga como, o por lo menos los principios del yoga como unas metodologías adecuadas para el bienestar de las personas. it would be weird and inadequate to assume the strategy of yoga in a pedagogical field, assuming that it is the most adequate to teach people. Eso se convertiría en una forma panfletaria y de cartilla el querer inculcar los principios del yoga a nivel institucional. It would be like a Schooler? like a schooler kind of way to approach yoga and put it into the school system. Entonces, pues el yoga queda, digamos que desvinculado del engranaje institucional. So then, like that, yoga is not linked to the institutional organizations. Y pues esa es la respuesta a tu pregunta. So that would be the answer to your question. Sí, claro que nosotros, y así debe ser considerado no como un camino espiritual, Yes, of course, and that is how it should be considered, not as a spiritual path, sino como una pedagogía de reeducación de la mente y del ser. but as a pedagogy of re-education of the mind and the being. Estamos de acuerdo, We agree. pero no cuadra en el campo de la psicología. But it does not stick into the psychology field. Si la psicología lo abordara, If psychology approached it
sería parte de la psicología que sustenta los modelos pedagógicos. It would be part of the psychology that supports pedagogical systems. Sí, okay. Estamos de acuerdo. Entonces ya no sería psicología, sería So- pedagogía. So then it would no longer be psychology, but pedagogy. Y obviamente dentro de la pedagogía están siempre los aportes de la psicología, obviamente. And obviously in pedagogy, there's always the supports of psychology. Bueno, entonces dime, José. No, nada, como para hacerle un resumen a la persona que está oyendo el podcast In order to summarize this for the person listening to the y podcast, para organizar un poco la información para que no quede por las ramas, and to organize the information so it doesn't stay into the branches. el planteamiento original es en qué se fundamentan las estructuras de creencias. So the original statement is, where are the belief structures originated from? Es un proceso biológico siempre de supervivencia. And so it is always a biological process based on survival. Se explicó el tema de cómo los organismos aún más simples tienen mente, tienen conciencia So we explained how even the simplest organisms have a mind and a conscience. y van resolviendo con la información disponible en su entorno. And they solve with the information that they get from the environment. La complejidad del humano The human's complexity lo lleva a crear técnicas y creencias. will lead them to create beliefs and techniques. Se explicó de que yoga debe ir orientado hacia la técnica y no hacia la creencia. So it is explained that yoga should be directed towards the technique and not so much towards the belief. Y entonces se explica yoga como un proceso pedagógico So then yoga is explained as a pedagogical process que fomenta el crecimiento y la elección individual. that supports the individual growth and Ya choices. descansé porque la información estaba toda regada. Now I could rest because all the information was spread apart and now it isn't. Cumplí con mi labor. I complied with my duty. Muchas gracias, José, por esas precisiones. Thank you, Jose, for those precisions. Entonces ya hemos cerrado este larguísimo paréntesis. So like this, we close this big Es parenthesis. una gran rama It was a big con branch la cual me fui. in which I went to. Y entonces volviendo So then going back al entendimiento de que las estructuras de creencias to the understanding that the belief structures, finalmente son una solución in the end, are a solution para el agobio, for the overwhelm, la demanda, the demand, la pesadez de la existencia. the heaviness of existence. Entonces hoy en día So nowadays, ya tenemos conocimiento científico para entender por qué caen los rayos y surgen los terremotos. we have scientific knowledge to understand why there are thunders and why there is rain, Y nuestra fe ha sido encauzada hacia la ciencia. and our faith has been channeled towards science. Aquí abro otro pequeñísimo paréntesis. Here I will open a tiny parenthesis. Me parece muy extraño To me, it seems very que weird todavía haya gente that there's still people que a pesar de que existen soluciones médicas para las enfermedades, that even though there is medical solutions for disease, sigan con el pensamiento mágico. they keep on sustaining the magical O thinking. sea, yo me pregunto qué tanto tenemos que demostrar I wonder how much do we have to prove que las enfermedades dependen de elementos materiales that diseases depend on material matters para que estas personas for these people dejen de pensar to stop thinking que son elementos mágicos, entre ellos su mente. that there are magical elements and between those their Y mind. esto aquí para los biodescodificadores, como que llaman esas cosas que creen que todo es la mente. So these for the biocodifiers that believe that everything is the mind. Y estos supuestos gurús españoles estafadores, como, ¿cómo es que llaman? Sí, es que yo ni me aprendo el nombre. O sea, Pero espérate, ahorita dijiste que yoga también dice que todo es mente. no, pero ya vamos a clarificar eso. Bueno, gracias. por favor. Previous from that, you already say that yoga affirms that everything is mind. So let's clarify that. Ahí se pegan todos los tontos. Claro, de esa Qué pena postura. decirles tontos. I'm sorry to say the word foolish, but Pero that's de ahí ese es el argumento en el que se pegan todos los tontos so that's the argument that all the foolish people use para tratar de argumentar lo que es inexplicable. to try to Indemostrable. give arguments to what cannot be proven.
Claro, Of course. la mente lo es todo. The mind is everything, Pero que es lo que te permite organizarte y por lo tanto adaptarte en la supervivencia de una forma determinada. which is that allows you to organize yourself and adapt yourself in survival in an adequate way. Pero se te olvida que tu cuerpo But you forget that your body es material is a material thing y existe and it exists en relación con todo el entorno in regards to the entire environment y con todos los agentes y entes que en el entorno lo afectan. and all the agents of the environment that affect it. Todo tipo de patógenos externos e internos. All the kind of internal and external pathogens. Y eso no tiene nada que ver con la creación de la mente. And that has nothing to do with the creation of the mind. Que tu mente, por tus creencias, por tus condicionamientos, te lleve a vivir en ambientes menos sanos es otra cosa. Oh, that your mind, because of your belief, will lead you to live in not so healthy environments is another thing. O que te lleve a pensar en no vacunarte Or that it would lead you to think to not getting a vaccine porque rechaza los principios de la ciencia because you reject the science principles o a no recibir una transfusión de sangre or not receiving a blood transfusion por ideas irracionales. because of irrational ideas. Entonces sí, tu muerte y tu enfermedad van a estar causadas por la muerte porque eres un idiota. Then yeah, your disease. Por la mente. Por la mente, sí. Oh, Es yeah. que dijiste Your, por la dis- muerte. Perdón. your disease and death will be created by the mind because you were an idiot. Sí, pues es tu mente, claro. Well, yeah, of course, it was your mind. Pero entonces diferenciemos. But then let's differentiate. ¿Ok? Entonces, volvamos al principio, So let's go back to the principle, porque ya está, to the beginning. ya nos estamos desviando mucho. Algún día vamos a terminar One day we will be done with this. con este podcast. Entonces, estoy hablando de la ciencia actual que brinda una cantidad de comprensiones. So right now I'm talking about current science that brings a lot of comprehensions. Entonces ahora tenemos problemas más complejos que solucionar. So now we have more complex problems to solve. Antes era más simple. Before it used to be simpler. Ahora los problemas a solucionar son existencialistas. Now the problems to solve are existentialists. ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Qué vine a hacer a este mundo? What am I doing here in this world? Entonces, claro, ya no estamos pensando tanto de si la vida tiene sentido o no, So now we're not thinking so much if life makes sense or not, sino que cuál es el sentido que nos vamos a dar nosotros en la vida. but what is the meaning that we're going to give ourselves in life? Y fíjense que la mayoría de la gente está en esas. And notice that most people are in this process. Las redes sociales se vuelven The social media becomes un canal para gritar a channel to scream y tratar de posicionar and try to impose or position la autoimagen, self-image, el ego. ego. Pues sí, lo queremos decir desde yoga, el ego. If we want to call it from yoga, the ego. La forma como yo me identifico, The way in which I identify myself with, la forma como me construyo the way in which I build myself para expresarme en el mundo. in order to express myself in the world. Antes de que se creara el yoga como disciplina filosófica, Before yoga was created as a philosophical discipline, habían unas problemáticas más simples y más riesgosas, más difíciles. they were more simplistic and more difficult and risky circumstances. Entonces vamos a hablar del planteamiento de este podcast tal cual. So let's talk about the statement of this podcast as it is. Ustedes se imaginan Would you imagine cómo organizarse, cómo resolverse, how to organize and solve oneself? el miedo absurdo, The, no absurdo, porque estaba bien fundamentado en el miedo absoluto the absolute terror que causaban las enfermedades, that disease generated, las amenazas de la naturaleza, the threats of nature, como los volcanes, like volcanoes, las tormentas, storms, los terremotos, earthquakes, los rayos, thunders, los the huracanes, hurricanes, Los depredadores. los the depredadores, predators, y además de eso las guerras, and in addition, wars, los invasores, invaders, la conducta y la acción de las personas irracionales the conduct and the action of the irrational people cuando no habían leyes when there was no law, o las leyes que habían eran absolutamente básicas y también irracionales. or the laws that were completely basic and also irrational. Entonces, ¿cómo la gente podía resolver
internamente o resolverse desde su interior hacia afuera, So how could people get to solve themselves internally and outwardly con toda esa cantidad de fenómenos que no podían comprender? with all those phenomena that they could not understand? Claramente, Of course. entiéndelo, Understand it, try to mírate put en tu yourself. vida. Look at yourself in Si life. tú necesitas darte tantas explicaciones, tantos fundamentos y tantos estímulos para tener sentido en tu vida, If you need to give yourself so much explanations and meanings in order to give meaning to your life, imagínate ahora que en cada pandemia, que además tiene soluciones científicas, imagine now that with each pandemic that nowadays has scientific solutions, en cada guerra que conoces que comienza a suceder, on each war that you know and begins to happen, en cada circunstancia del proceso económico mundial que tú sabes que te afecta, on each circumstance of the world that affects you, te genera tanta zozobra, it generates so much preocupación. much worry. Pues imagínate en esa época. Imagine yourself at that time. Tú ahora al menos sabes que tienes herramientas. At least now you know you have tools. Sabes que si te pasa algo, tienes un hospital a donde ir. You already know that if something happens to you, you can go to a hospital. Incluso las personas más pobres, más desprotegidas, más desfavorecidas, Even the poorest and the most unfavored people saben que tienen posibilidades. know they have a possibility. Van a cualquier hospital y allá les van a atender. They can go to a hospital and they will get a Pero service. ¿te imaginas antes? But do you imagine how this was before? Cuando sabiendo que caminando por la selva, por el bosque, cualquier depredador que te atacara, When knowing that walking through the woods or the jungle, any predator that would attack you te podía causar daño could cause harm on you. y desde eso una infección matarte, And from there, an infection could kill you. y tú sin poder entender el proceso And you, without being able to understand the process that is happening, ni tener la solución. nor having the solution, Entonces, then imagínate el agobio, imagine the overwhelmed, el estado interno tan terrible the inner state that is so terrible, the de saber anguish que permanentemente estábamos en riesgo. of knowing that we were at risk permanently. No había tiempo para ser tan existencialista. There was no time to be Y existentialist. entonces por eso se desarrolló el pensamiento mágico. So then that's why the magical thinking developed. En otro podcast vamos a hablar en algún momento, a ser más profundos en cuanto a la comprensión de la capacidad de abstracción de la mente. In another podcast, we're going to go deeper into the comprehension of the abstraction of the mind. Pero para que entiendas, But in order for you to understand, hay dos estrategias básicas para sobrevivir a ese agobio. there's two basic structures to survive to that anguish, to that overwhelmed. La primera The first one es que todo lo malo que le pasaba a la gente is that everything bad that happened to people era simplemente el castigo de fuerzas irreconocibles. was simply the punishment of unrecognizable forces. Claro, ese castigo Of course, that se punishment daba bajo la idea de acciones que eran inadecuadas. was given under the idea of actions that were inadequate. El ser humano necesitaba tratar de configurar unas estructuras éticas The human being needed to try to configure some ethical structures que le dieran una base mínima para relacionarse en sociedad. that would give to it a minimum of basis to relate in society. Pero como no había una estructura jurídica organizada, But since there was no legal structure organized, las cosas eran bastante caóticas. things were quite chaotic. Entonces se podía entender que ya que no había un Estado o unas autoridades estatuidas que administraran justicia, So it could be understood that since there was no state nor institutions that would impose these laws and state y digo justicia de equidad, and justice and impose justice, and I mean justice of equity. equity for justice, Equity for justice. pues obviamente les quedaba mejor sustentar todas esas problemáticas Well, obviously, it was better for them to support all these problematics a través de unos patrones moralistas, through moralistic patterns que eran finalmente atribuidos en su dirección y castigo a fuerzas superiores. which were in the end attributed to superior forces. Y por otro lado, And on the other side, así como ¿cómo es que es? Zanahoria y garrote, así, entonces tenemos el garrote del cual ya hablé, so on the other side, so we have the candy and Punishment. the punishment.
Entonces ya hablé del garrote. So I already spoke about the punishment. Bueno, la zanahoria es la creencia en divinidades. So now the candy is the belief on divinities, La fe en un dios the faith in a god o en varios dioses or several gods o de ancestros or que ancestors que te quieren, that love you, que te protegen that protect y que you, van a castigar a los otros que se portan mal en contra tuyo. and that are going to punish the others that misbehave with you. Bueno, Well, aquí tenemos los principios de lo que fue el chamanismo, here we have the principles of what shamanism was, del politeísmo of polytheism y del monoteísmo. and monotheism. Y de And manera sorprendente in a surprising way, aparece el budismo, there's Buddhism that appears, el yoga yoga, y después el Vedanta. and then Vedanta. Perdón, el budismo, el Vedanta y después el yoga I'm sorry, Buddhism, Vedanta, and then later yoga, como una forma de ofrecer una solución distinta. as a way to provide a different solution, Pero una solución no basada en principios científicos, but a solution that is not based on scientific evidence, sino basada en un proceso cognitivo but on a cognitive process de observación, of observation, discernimiento, discernment, prueba y error. proof and mistake, Básicamente eso. try and mistake, try and error, Desde una profunda ignorancia del proceso neurológico, from a deep ignorance of the neurological process, desde una profunda ignorancia de la relación del cuerpo from a deep ignorance of the relationship of the body con el sistema nervioso with the nervous system y con el entorno. and with the environment. Y sin embargo, And however, el yoga the yoga logró comprender managed to understand en un buen nivel in a great level el proceso mental. the mental process. Y en ese sentido sigue siendo vigente. And in that sense, it is still living. Pero sigo insistiendo, But I insist, debe ser adaptado it has to be adapted y debe ser enriquecido and it has to be enriched y asumido and assumed desde la neurociencia moderna, from modern desde neuroscience, la biología from biology, y desde otros procesos de la ciencia actual. and from other processes of current science. Y lo curioso And the es curious que sigue resolviendo is that it still solves y en eso sigue vigente. and it is living still there. Me refiero I mean, a ser una alternativa muy adecuada to be a very adequate alternative para resolver precisamente to precisely solve esas complejas problemáticas those complex problematics que basadas en la reacción del miedo a la muerte, that based on the reaction to fear of death, a la desaparición, to disappearing, tanto del cuerpo físico as from the physical body, como del ego, de la identidad, as from the ego, the de identity lo que yo soy o lo que quiero ser. of what I am or what I want to be. El yoga se vuelve, Yoga becomes, no se vuelve, se ha vuelto desde hace siglos, it's not that it becomes, it has turned from many centuries, una adecuada solución an adequate solution para superar to overcome esa problemática. that problematic. Y claro, hoy se ve desde el punto desde el campo del bienestar, And of course, today it is seen from the well-being field, pero es mucho más que eso. but it is much more than that. Entonces, todo este discurso de este podcast So all the speech of this podcast, finalmente va a lo de siempre, in the end, goes towards the same, a invitarlos a ustedes to invite you, a que hagan un proceso más complejo so you do a more complex process alrededor de la comprensión del yoga, around the comprehension of yoga, menos simbólico, less symbolic, nada religioso, no religious, superen el proceso religioso. overcome the religious process. Si todavía están abordando el yoga desde las fantasías religiosas, If you're still approaching yoga from the religious fantasies, no están haciendo yoga realmente. you're not doing truly yoga. Aunque con José y Simón hemos expresado en la interpretación de los Yoga Sutras, Even though with Jose and Simon we have expressed the interpretation of the Yoga y Sutras, preciso por lo que acabo de explicar, and precisely because of what I just explained, que en un principio that at the beginning, el yoga, yoga, como todas las filosofías alrededor, just like all the other philosophies around it, estaban altamente signadas por el pensamiento religioso y por lo tanto teísta, were highly influenced by the religious and for the monotheistic thinking. y la razón de eso, según lo explico en este podcast que estamos ahora, And the reason for that, I explain it in this podcast right now, es que no habían herramientas de comprensión. is that there were no tools of comprehension. Los seres humanos de esa época eran bastante simples en comparación a lo que somos ahora, The human beings of that time were quite simple in regards to what we are now, ignorantes, ignorant. no conocían. They didn't know. Pues hoy en día But nowadays,
ya hemos avanzado bastante We have advanced a lot. y por lo tanto For the el matter, yoga hoy en día debe estar basado yoga nowadays must be based estrictamente en la comprensión de las dinámicas de la mente strictly on the comprehension of the dynamics of the mind desde la neurociencia, from desde la neuroscience, psicología basada en la neurociencia. from psychology based on neuroscience. Y aunque sea mucho lo que falte por entender y aprender y descubrir, And even though there's still a lot to learn, discover, es clarísimo it is so clear, y sigue siendo muy claro and it is still very clear, que todo se basa en el proceso mental. that everything is based on the mental process. Y yo considero que cuando se llegue más profundo, And I consider that when we get deeper, por ejemplo, en los descubrimientos de la física cuántica, for example, on the discoveries of the quantum physics, tal vez ya no estemos hablando de la mente, maybe we are no longer talking about the mind, pero estaremos hablando de algo que está en el fondo de ella. but we will be talking about something that is behind it. La conciencia, una forma de conciencia más Eso es profunda. energía. A consciousness, Una forma de conciencia más profunda. a form of consciousness that is deeper, Que a la final that in the end es el mismo entendimiento. is the same understanding. Y entonces esto da lugar a otro podcast. And this gives place to another podcast. Muy bien, de esta manera terminamos este podcast. Okay, so like this, we finish this podcast. Espero que les haya dado elementos de reflexión And I hope it give you some reflection moments. y nos escuchamos en el próximo. We will listen to each other on the next one.